Hello, hello, good morning en inglés, Boker Tov en hebreo, Ani Mevarech Etchem, gusto de saludarlos en hebreo también, Barjot Lekulam, Dios me los bendiga a todos. Palabras hebreas, les hablo en hebreo, también porque las palabras hebreas, traen muchas bendiciones. Esta mañana yo quiero hablar sobre un tema titulado La soberbia. La soberbia ha sido uno de los factores que han obstaculizado nuestras oraciones hacia Dios. La soberbia ha sido uno de los factores muy, pero muy delicados en cuanto a nuestra adoración hacia Dios, porque Dios dice que Dios resiste al humilde, resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La soberbia no deja, no permite, ¿verdad?, que nosotros podamos tener un buen acceso a la presencia de Dios. La soberbia tenemos que dejarla en su totalidad. Bueno, pecado no es ser soberbio. El pecado es permitir que la soberbia haga reino. Ese es el problema. Cuando la soberbia hace reino, entonces es cuando las cosas empeoran en nuestra vida espiritual. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, voy a poner el gran ejemplo del rey David. El rey David reconoció que las soberbias en su vida no eran buenas. Y él lo dice allá en el capítulo 19, versículo 12 en adelante del libro de los Salmos. Cuando él dice, habla de sus errores, le dice al Señor Jehová: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice ahí el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y dice más abajo, dice, líbrame de los que me son ocultos. Quiere decir que hay errores todavía ocultos en nuestras vidas, que no sabemos cuándo se van a disparar. Pero ya el rey le estaba hablando a Jehová Dios que lo librara de esos errores que le eran ocultos. Todo mundo cometemos errores. Y alguien dijo por ahí, hasta horrores. Pero cuando nosotros venimos y reconocemos que delante de Dios somos polvo, ¿verdad?, cometemos pecado, porque el rey Salomón también dijo que allá en el capítulo 8 de Primera de Reyes, parece capítulo 8, versículo 46, donde cuando él estaba dedicando el templo a Jehová Dios, pidió que en ese templo se oyeran las oraciones de todo aquel que pecara, porque él mismo dijo que no había ser humano, o sea, no había hombre. Cuando él dice hombre, se refiere a toda la humanidad. No había hombre, dice, que no cometiera pecado. Pero el rey David dice ahí en el capítulo 19 de los Salmos, parece que es el verso 13, donde dice: Señor, líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Así lo dice, que no se enseñoreen. O sea, en otras palabras, que no hagan reino. Porque una cosa es ser soberbio y otra cosa es que la soberbia ya esté reinando en nosotros. Eso no nos va a permitir reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas, de ninguna manera. Hay mucha gente que hoy en día se está ensoberbeciendo, ¿verdad? O a veces también por nosotros pasa que nos queremos ensoberbecer. No queremos aceptar que alguien nos corrija o nos diga, mira, esto está mal, esto hasta aquí, esto no está bien, esto no le agrada a Dios. Hasta pastores hay hoy en día, que dicen, no, pues tú qué me vas a decir a mí como miembro, ¿qué eres tú de mí? Tú no me puedes decir nada, tú no me puedes exhortar. Escucha, mi hermano, cuando la soberbia entra en nosotros, ahí está, como dijo Cantinflas, el detalle. Nuestras oraciones van a ser estorbadas. Y aunque brinques, grites, hagas, como decimos en Guatemala, en mi país,
aunque hagas micos y pericos, como dijo el gringo, I'm sorry. I'm sorry. O sea, lo siento. No podremos jamás llegar a la presencia de Dios con la soberbia. Al rey David, Dios lo levantó como el pastor del pueblo de Israel. Dios levantó a David como un pastor del pueblo de Israel. Pero David en una ocasión cometió un gran error. Dice que paseándose una tarde por su palacio, ya siendo el rey, vio a una mujer bella, hermosa, guapa, de lo que se dice guapa. No como hoy, va, que pues cualquiera se cree guapa. No, o guapo, ¿entiendes? No. Era una mujer, dice la Biblia, hermosísima. Y se estaba bañando. ¿Quién sabe qué? A lo mejor desnuda, yo no sé cómo se estaba bañando. Pero la cosa es que se estaba bañando. Y el rey David la vio y la codició y hasta la mandó a traer para dormir con ella. Yo no sé, la Biblia no dice cómo fue esa situación. A lo mejor él mandó un siervo amenazándola que si no venía con él, a saber qué cosas no le iba a hacer, pues él era el rey. Y la mujer pues llegó y se acostó con ella y todo, y tuvieron un hijo. Pero ahora bien, las consecuencias del pecado siempre van a venir. Dice la palabra de Dios que el rey David, siendo rey, siendo un pastor, fue amonestado por el profeta Natán. Así lo dice la palabra de Dios. El profeta Natán llegó ahí como una parábola, explicándole o dándole a entender el pecado que un hombre había cometido. Empezó diciéndole, un hombre rico tenía muchas ovejas y que aquí, que allá, era un hombre muy rico que tenía muchas ovejas. Y había otro hombre pobre que tenía una sola oveja. Y el hombre rico llegó y le quitó la única oveja que aquel hombre pobre tenía. Y como en aquel entonces, cuando un rey sellaba un papel, por decirlo así, con el anillo de su dedo, era una sentencia irrevocable. Oíme bien, irrevocable. Y dice la palabra de Dios que cuando el profeta Natán empezó a decirle estas cosas, el rey David dice que se enfureció en gran manera, se airó en gran manera. Y le dijo a Natán, el tal hombre que haya hecho eso, muera irremisiblemente. Ay, papá. Mire qué tremendo. El rey David inconscientemente, yo no sé si inconscientemente o no sé, le salieron esas palabras. Le salieron esas palabras frente al profeta Natán. Y el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre. Porque el rey David políticamente bajo Diagua mandó a matar a Urías, el Eteo, a Urías Eteo, el que era esposo de Betsabé, la que él tomó por mujer. O sea, adulteradamente. Y el rey David ya había pronunciado con sus labios que tal persona que había hecho eso muriera irremisiblemente. Irremisiblemente, perdón. Posiblemente hasta selló con su anillo el decreto. Y cuando Natán le dice, tú eres ese hombre. David tenía el poder, mi hermano o mi amigo. David tenía el poder, pero de sublevarse y de decirle a uno de sus alguaciles, a uno de sus soldados, hey, vengan para acá, tomen a ese hombre, llévenselo, mátenlo, descuartícenlo, porque me está insultando, me está juzgando, No. El rey David reconoció quizás que en alguna ocasión le dijo a Dios que las soberbias no se enseñorearan de él. Entonces viene, tiró la corona, tiró el báculo, tiró la capa, se bajó de su trono
y se postró, dice la palabra de Dios, humilladamente delante de Dios. Y en el Salmo 51 aparece la oración contrita y humillada del rey David, postrado ante Jehová Dios. Él no le dijo a Natán, bueno, ¿y vos quién sos para que me estés juzgando, para que me estés diciendo? No, la Biblia nos manda, mi amigo y mi hermano, que nos tenemos que exhortar los unos con los otros. Una cosa es exhortación y otra cosa es juzgar. Muchos se agarran, dicen, ¿vos quién sos para decirme esto, para decirme lo otro? Saca primero la paja de tu ojo y después juzgar. No, eso es soberbia. Perdóname, pero estás perdido con la Biblia. Eso es soberbia que te ha entrado a tu corazón y a tu vida. Y la soberbia se paga con creces. La soberbia se paga con creces. La Biblia dice que nos tenemos que exhortar unos a otros, así lo dice Hebreos. Así lo dice en el libro de Hebreos capítulo 10, parece verso 25 en adelante, por ahí está, donde dice que no dejar de congregarnos, sino que nos tenemos que exhortar los unos a los otros. No importa que seas pastor, no importa, yo puedo ser pastor, evangelista, reverendo, aunque yo no sé cómo hoy en día se están llamando reverendos mucha gente. Yo me considero reventado delante de Dios, pero reverendo no. Ajá. La reverencia, dice Apocalipsis, que solo le pertenece al que está sentado en el trono, no a nosotros. No a nosotros, no somos polvo, somos carne, somos tierra. Ajá. Entonces, muchos se agarran de ese versículo que dice, saca primero la paja de tu ojo y después mira lo que está en la viga mía. No, es que aparte es juzgar carnalmente, no confundas el cebo con la manteca. Porque a veces vos confundís o yo confundimos el cebo con la manteca. Una cosa es juzgar en la carne, como por ejemplo yo te podría decir, mira, ¿por qué pecaste? Ya estás en pecado, te vas al infierno. ¿Quién soy yo para mandarte al infierno? Esa decisión solamente la toma Dios, no nosotros. Ajá. ¿Quién te ha metido eso en la cabeza? Ajá. La Biblia es clara. No podemos andar con la Biblia con una guianza. No podemos andar con la Biblia que es como una brújula para nosotros. Mira bien que te estoy diciendo brújula. No te estoy diciendo bruja. Brújula. O sea, la brújula es la que guía a los barcos en el mar, posiblemente hasta los aviones, yo no sé, para que puedan llegar a un país. Entonces la Biblia es la que nos guía, dice, a toda verdad. Porque Cristo prometió que iba a enviar al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Entonces, yo estoy hablando conforme a la Biblia, no te estoy hablando lo que yo me estoy inventando, no. Dice que a Dios no le agrada la soberbia. Y lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 6, 6 o 8 por ahí, capítulo 6, versículo 13. Bueno, voy a confirmarlo, ¿verdad? Para mayor satisfacción. Proverbios, capítulo 6, escuchemos lo que dice Proverbios, capítulo 6, versículo 8. Aquí vamos a leer, versículo 13. Proverbios capítulo 6, versículo 13 o 8:13 parece que es. Sí, capítulo 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora, ¿qué es el mal aquí? Fíjate bien lo que está diciendo. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, mira, ¿te das cuenta? La soberbia y la arrogancia, dice, y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Jehová. Ahora, ¿qué aborrece Jehová de entre todo esto? Una de ellas es la soberbia. Y la soberbia la Biblia habla de soberbia un sinfín de veces. No te puedo leer todos los capítulos, versículos de que habla la soberbia, porque entonces no me alcanzaría el tiempo. Yo solamente tengo un límite de tiempo ahorita para hablar. Pero la soberbia, te vuelvo a repetir,
es uno de los factores. Por ejemplo, si vos me querés a mí exhortar para mi bien, yo tengo que aceptarlo, porque la Biblia me lo está diciendo. Exhortaos los unos a los otros. Y si vos sos pastor, o usted, como sea, perdónenme si me estoy expresando mal con mis palabras, si vos o usted, como sea, es pastor, no puede venir a decir que no va a aceptar una exhortación. David la aceptó y era el pastor del pueblo de Israel. Porque si David se hubiera ensoberbecido más y hubiera sacado el reino de la soberbia, Dios no lo hubiera restaurado al reino. Así que quede claro, porque Dios no es alcahueto. Dios no es alcahueto del pecado. Dios no es alcahueto. Pero, como dijo el gringo, por decir pero, dijo perro. Entonces Dios restaura a David porque ve su humillación. Y eso es lo que a Dios le agrada. Dice Proverbios también. Dice ya en Proverbios, parece que es capítulo 28, versículo 13, o 13, 28, pero por ahí está, donde dice, claro, dice, el que confiesa su pecado y se aparta. Oiga bien, hay dos cosas. Una cosa es confesar y otra cosa es apartarse. Son dos cosas muy diferentes. Pero hay gente que confiesa y sigue en lo mismo, o seguimos en lo mismo a veces. Entonces, what's going on, dijo el gringo, ¿entiende? Entonces, le quiero decir algo. Cuando nosotros no aceptamos la exhortación para nuestro bien, es cuando tenemos que pagar consecuencias. Y más graves. Porque cuando no se aceptan nuestros errores y no nos apartamos, como dijo el apóstol Pedro allá en el capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 19, dice, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es una cosa y la conversión es otra. Entonces tenemos que arrepentirnos y convertirnos como lo hizo el rey David. El rey David se arrepintió, pero también se convirtió. Y en algunas ocasiones Dios dijo y habló bien del rey David. Dijo, no he visto otro siervo como mi siervo David, conforme a mi corazón. El rey Nabucodonosor también se rebeló en una ocasión. Se creyó tan poderoso, tan potente, que no reconoció que Dios lo había exaltado, que Dios lo había puesto en un trono. Y dice la Biblia que por su soberbia, por su rebeldía, lo mandó a comer hierba con las bestias del campo. Y muchas veces Dios nos pone ciertas circunstancias difíciles para que nosotros podamos entender. Porque allá en el Salmo 32:9 o 37:9, creo que es 32:9, donde dice Jehová Dios, dice, no seáis como el mulo, que tenéis que ser jalados con freno, porque si no, no te acercáis a mí. Entonces, el rey Nabucodonosor, cuando se vio en esa condición, en esa calamidad, ahí comiendo con las bestias del campo, allá en el capítulo 4 de Daniel, verso 37, dice que el rey Nabucodonosor reconoció y empezó a alabar y a engrandecer al Dios del cielo. Y él mismo dice que Dios puede castigar, puede poner en su lugar al soberbio. Así que, mi hermanito, si sos pastor, o eres pastor, si sos evangelista, si lo que sea dentro de los caminos de Dios, eso no te hace inmune o no te hace tener impunidad para no recibir una exhortación. Y ya te estoy poniendo ejemplo al rey David. El rey David no usó de su orgullo. El orgullo y la soberbia son sinónimos. Es lo mismo. Entonces, si vos o tú o usted me va a dar a mí una exhortación, yo tengo que recibirla por mi bien y enmendar eso ante Dios y decir, Señor, sí estoy mal.
No es que me estés juzgando. Yo no me voy a agarrar ni te voy a decir, saca primero la paja de tu ojo. No, eso es algo que porque ya no me gustó lo que me estás diciendo. Ya no me gustó. Y no es que me estés juzgando. No. Exhortación es una cosa y juzgar en la carne es otra cosa. Que te quede muy claro. God bless you. Dios te bendiga. Forgive me, perdóname. Si te he ofendido, yo no sé, pero es la verdad. Es la verdad ante Dios. La soberbia trae consecuencias. El pecado también nos trae consecuencias. Dios perdonó a David porque lo perdonó. Perdonó su pecado, ¿verdad? Lo lavó con hisopo, lo limpió con hisopo, lo limpió con su poder, pero también tuvo que pagar consecuencias. Pues no creamos que porque pecamos, ya nos perdonó el Señor, qué bueno, sí, está bien, el Señor nos perdona. Pero el pecado trae consecuencias para nuestras vidas. Oye bien, lo estoy incluyendo, para nuestras vidas. Así que retengamos lo que hemos leído en la palabra de Dios. La Biblia no se lee solo por querer leerla. No. Y hay quienes ni la leen. Hoy en día ya. Mucha gente, respetos para los que leen la palabra de Dios. Porque dice que en ellas tenemos la vida eterna. Así lo dice San Mateo, ¿verdad? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, la Biblia hay que escudriñarla. No necesitas de ir a un seminario. No. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, aquí está la palabra de Dios. La guía, la brújula. No la bruja, no, la brújula que nos puede guiar a la vida eterna. Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos. Amén.